Hola a todos, un placer darles una bienvenida nuevamente al podcast de la Corte. Hoy nos honramos con la presencia del doctor Andrés Cardona. El doctor es oncólogo de Colombia, actual director del Departamento de Investigación y Educación del CETIC, un centro bastante grande, bastante respetado en Bogotá. Entonces, pues bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Samantha, muchas gracias por la invitación. Fantástico. Pues bueno, empezamos todos estos podcasts, doctor, un poco hablando sobre ti. Cuéntanos un poco, obviamente resumido, cómo fue tu trayectoria, obviamente después de haber estudiado la carrera de medicina, y qué te inspiró, qué te llevó a especializarte en oncología. Bueno, mi vínculo con la oncología apareció muy temprano en mi carrera. Yo, siendo estudiante de medicina en un hospital aquí en Bogotá que se llama el Hospital de San José, estaba en ese momento vinculado con la Universidad del Rosario. Yo soy de la Universidad del Rosario de pregrado. En el hospital se abrió en esa época la unidad de oncología clínica. La oncología clínica pues apenas estaba arrancando, estamos hablando por allá hacia la altura de 1997, por ahí. Y en esa época llegó el primer oncólogo al hospital, abrió la unidad y tiempo después de que él llegó, abrieron un par de experimentos clínicos en la unidad y ese par de experimentos clínicos requerían de un coordinador de estudios clínicos. Los coordinadores de estudios clínicos formalmente, al menos en Colombia y en América Latina, lo más probable no existían. Entonces colocaron una convocatoria, que era una convocatoria abierta, en ese momento incluyendo a los estudiantes para quien quisiera ayudar a hacer coordinación de estudios clínicos, y yo apliqué a la convocatoria y estuve contribuyendo con el estudio clínico en aquel entonces de ondansetron para el desarrollo del medicamento, o sea, control de náuseas, estamos hablando en la década de los 90, secundaria a quimioterapia moderada y altamente metizante. Y estuve participando un par de años como coordinador del estudio de ondansetron allí en el Hospital de San José. Después de eso, justo antes de empezar el internado, que es el año de práctica, eh, quien lideraba en aquel entonces la decanatura de medicina de la universidad en la que yo estudié, abrió la posibilidad de que los internados estuvieran diversificados y fueran internados especiales. Y esos internados especiales no eran el clásico formato de rotar por todas las especialidades médico-quirúrgicas, sino que nos dieron la posibilidad de elegir si queríamos hacer algún internado con énfasis en particular. Y un par de personas de mi grado elegimos hacer un internado especial. Esto es bien coloquial el relato porque yo elegí hacer un internado en cáncer que no tenía antecedentes, entonces no sabían muy bien dónde colocarme y me enviaron en aquel entonces, estamos hablando de 1999, al Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá a que buscara la posibilidad de que me recibieran como interno. Tal cual, me presenté con una carta de mi decano diciendo que promovían que yo hiciera un internado especial en cáncer. Llegué a la unidad de educación médica del Instituto Nacional de Cancerología y me recibieron. Me dijeron, mira, aquí nunca hemos tenido internos. El hospital, pues, que tenía en ese momento un poco más de 60, 70 años de historia y nunca habían tenido un internado, siempre había sido un hospital de especialistas. Entonces, pues la persona que estaba a cargo de educación médica en aquel entonces me dijo, mire, no podemos recibirlo, no tenemos un formato pues específico para poder contemplar la posibilidad de tener un interno rotante, pero pues podemos ver a ver cuál es la opción de construirlo conjuntamente. Sí, solamente sí, tenemos una aprobación de la Dirección General del hospital. Entonces me dijeron, vaya a la dirección general y pregunte si esto es viable. Yo me senté unas 5 horas esperando al director general. El director general llegó luego. De ello conocí a mi decano porque habían sido compañeros de universidad y me dijo, pues mire, tenemos un problema gigante, pues que aquí nunca hemos tenido internos, no tenemos un programa de internado Ya. rotatorio y no sabríamos ni siquiera cómo organizarle un internado a usted a la medida. La única opción es que si usted va a oncología y en oncología le dicen que sí, pues ahí miramos qué hacemos. Entonces me fui y ya después de un día larguísimo de estar ahí en el hospital a oncología, hablé con el director de oncología y le pregunté que si podía hacer un internado especial en cáncer. Pasó más o menos lo mismo, me dijo, aquí nunca hemos tenido eso, no tenemos antecedentes.
Eso no es viable porque este es un hospital de especialistas, vuelva cuando sea internista y finalmente insistí tanto que terminaron diciéndome bienvenido a ser el internado y estuve todo el año de internado, luego me quedé haciendo el rural, que es el año de servicio social Sí. obligatorio que existe en Colombia. Ese rural fue un rural en investigación en cáncer. Luego me quedé trabajando al mismo tiempo que hice el internado y el rural, hice una especialidad en epidemiología clínica. Entonces me quedé trabajando haciendo investigación un poco de tiempo más y luego ya entré a hacer medicina interna y oncología clínica. Entonces cuando llegué a hacer oncología clínica en el cancerológico, pues ya todo el mundo me conocía porque había hecho el internado, el rural y había Ya, ya. trabajado. Entonces ya era como una pequeña mascota del hospital. Buenísimo, doctor. Ahora que estás en el CETIC, ¿no? Que es un centro pues grande, nuevo, espectacular. ¿Qué te motivó? ¿Qué te motivó a unirte al CETIC? ¿Y cuáles han sido los principales logros desde que asumiste el cargo de director de investigación y educación? Bueno, yo estuve fuera de Colombia unos años haciendo un doctorado en investigación y particularmente en biología molecular tumoral y tuve la oportunidad de tener una práctica de laboratorio consistente para aprender a hacer algo que en el ámbito, digamos, de Estados Unidos y de Europa se conoce como physician scientist, que es un médico que hace parte clínica, pero además de la clínica hace investigación biológica, usualmente de transferencia, o sea, llevando Poco información de traslacional. la transnacional, de la parte biológica, de las básicas a la clínica. Ujú, Y yo aprendí a hacer eso y siempre tuve la motivación de hacer investigación en ese mismo ámbito. Al volver a Colombia tuve la oportunidad de generar un espacio con un laboratorio que pues ha sido bastante funcional, no solamente para el diagnóstico, sino también para la investigación biológica. Y hace algunos años, cuando tuve la oportunidad de acceder a la posibilidad de participar del proyecto del CETIC, pues la intencionalidad era ese sueño que inicialmente se va materializado en pequeño, haciendo pues un pequeño laboratorio que ha ido evolucionando temporalmente, pues poderlo hacer muy grande. Entonces, tener una dimensión mucho mayor y hacer o llevar a la práctica lo mismo que tuve oportunidad de ver hace prácticamente ya 15 años o poco más de 15 años fuera del país, y es hacer un laboratorio muy consistente, un biobanco en gran escala, con la capacidad de hacer una recolección prospectiva de muestras y muestras en toda dimensión, o sea, fluidos, entonces saliva, materia fecal, sangre, suero, plasma, microvesículas y al mismo tiempo tejidos. Y los tejidos no solamente en el ámbito patológico del tejido embebido en parafina, sino también tejido fresco congelado y además de ello tejido normal para poder hacer estudios, digamos, de ancestría. ujú. Entonces mi motivación era poder tener el acceso a una institución mucho más grande con la posibilidad de amplificar en una dimensión escalable la posibilidad de tener un laboratorio de genómica tumoral en primera instancia, más un biobanco, y en segunda instancia pues poder llevar eso incluso a un laboratorio de transcriptómica, de proteómica, metabolómica e incluso un pequeño bioterio para poder hacer modelos de xenogramas murinos y además de eso, incluso modelos como los de zebrafish, que son muy funcionales hoy en día, especialmente para el estudio de nuevas moléculas. Entonces, digamos que mi perspectiva era eso en el ámbito de la investigación de transferencia para poder hacer investigación desde la biología hacia la clínica y con dos grandes motivaciones, especialmente por lo que ha sido mi historia de investigación en estos últimos 10 a 15 años y ha sido hacer epidemiología molecular del cáncer en hispanos en América Latina. Ujú. Creo que tenemos una enorme falencia alrededor de ello. Conocemos poco menos del 2% de toda la epidemiología molecular de los tumores sólidos hematológicos en el entorno latinoamericano. Y creo que hay una enorme necesidad alrededor de ello, especialmente más con una visión alrededor de la búsqueda de biomarcadores y de hacer farmacogenómica, que creo que tiene un valor agregado muy importante, especialmente para las nuevas moléculas. Y lo mismo para poder hacer algo que creo que tiene también un valor significativo en nuestro entorno por el mestizaje, que es poder hacer ancestría tumoral. Entonces siempre vi como principio primario la posibilidad de buscar el origen de los cánceres entre los latinos con la intención de poder hacer esa ancla de la ancestría a la biología de población, a la biología de el comportamiento molecular epidemiológico de las enfermedades y la búsqueda de biomarcadores y de marcadores relacionados con farmacogenomía.
Y pues la fantástico. cosa, pues en ese sentido se amplificó un poco más, entonces tener una gran unidad de experimentos clínicos, poder hacer reclutamiento masivo de pacientes para estudios clínicos relacionados y no relacionados con la industria farmacéutica, poder hacer estudios de economía de salud con una visión más de perspectiva en salud pública, perspectiva país o incluso región, y cosas que realmente tuvieron un impacto en la mortalidad de la enfermedad aquí en el país e incluso a nivel regional. Ha sido un camino complejo en el sentido de que siempre cuando empiezas un proyecto grande, cifras grandes, metas en el futuro, en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y pues empezar siempre cuesta mucho trabajo, hay que empujar desde abajo la carreta y como lo he dicho muchas veces en el ámbito latinoamericano, aquí antes de que nos crean, pues nos toca sembrar credibilidad y la siembra de credibilidad pues es bastante más compleja que lo que ocurre de forma normal en Europa o en Estados Unidos, porque aquí la gente no te cree que puedes hacer investigación de buena calidad, que puedes hacer gestión de ciencia a gran escala, que puedes hacer búsqueda de recursos, que puedes hacer un granting efectivo y que adicionalmente puedes internacionalizar ciencia Claro, para poder hacer que eso tenga una visión macro en búsqueda de resultados que realmente tengan impactos muy, muy significativos. Esa es más o menos la visión porque consideré en algún momento claro, hacer transición de lo que tenía a lo que hoy en día estoy intentando realizar. fantástico. Y en este sentido, eh, todo lo que nos cuentas es espectacular y obviamente es una carencia fuerte en todos nuestros países en Latinoamérica, ¿no? Todo lo que es la investigación, eh, el tema de consolidación, digo yo, de data, un poco, ¿no? A nivel de oncología. En este sentido, entonces, ustedes trabajan también con otros institutos similares en diferentes países de Latinoamérica. ¿Tienen ya algunas, algunas iniciativas en conjunto o es no sé, tú miras al futuro, ¿no? Poder integrar otros institutos similares. Digamos que en primera instancia lo que estamos tratando de lograr es hacer una buena fundación en la búsqueda de información, en el rescate del dato, en la calidad del dato y adicionalmente en una correcta curaduría para análisis a nivel institucional. Tenemos un proyecto muy grande que se llama el proyecto EVA, que es un proyecto para recolección, verificación y análisis de información de forma prospectiva. Entonces aquí construimos las cosas un poco diferentes, me explico. En América Latina estamos muy acostumbrados a que si tienes una pregunta, una hipótesis para hacer investigación, tienes que retrospectivamente ir a buscar la información y normalmente pues tenemos unos sesgos de calidad gigantescos y unos sesgos de información sembrados incluso en que los datos no se recogen adecuadamente o no se, ni siquiera se reseñan adecuadamente muchas veces. Aquí lo que hicimos fue generar toda la estructura y el gobierno, la gobernanza de datos para poder hacer una recolección prospectiva de la información a gran escala. Entonces, estamos haciendo una recolección de más de 50.000 variables para los pacientes incidentes que tenemos en el hospital. Ya van mucho más de 12.000 y punta de casos. Entonces, estamos recogiendo sistemáticamente la información y anclada a la recolección de la información, estamos haciendo el rescate de los tejidos para poder sembrar en la misma dinámica el biobanco y poder hacer en el futuro pues, los estudios de transferencia. Entonces, digamos que aquí lo hicimos de una forma diferente para ser muy ordenados y adicionalmente para darle la mejor perspectiva a la calidad de la información. Y creo que lo hemos logrado. En este primer año y medio que llevamos de historia del hospital, pues el dato se ha recogido de forma muy consistente. Tenemos cocientes de auditoría para la calidad de la información, para investigación, que están por encima del 86%. Tenemos ya automatización completa del análisis de la información. Entonces, ¿eso qué significa? Diseñamos nomogramas a través de Python para poder hacer análisis de las supervivencias de los tumores en cada una de las unidades funcionales importantes que tenemos. Entonces, digamos, hoy en día podemos automatizar por completo el análisis de la supervivencia libre de progresión y global en enfermedad metastásica para cáncer de seno y tener los datos en un periodo de tiempo inferior a 72 horas y eso poder utilizarlo para hacer gestión de ciencia y publicaciones y demás. Entonces hemos sido muy, muy cuidadosos en la construcción del protocolo EVA, anclado al protocolo del biobanco y adicionalmente a la automatización de la información para poder obtener el mejor de los escenarios. Ha costado mucho trabajo, pero creo que estamos en un punto en el cual visionamos en el mediano y en el largo plazo, probablemente los siguientes 5 a 10 años, incluso poder hacer
cosas como evaluación del valor de las intervenciones, no el valor en costos ni el valor en impacto presupuestal, sino el valor real de la intervención médica. O sea, poder decir, si a mí esta intervención me cuesta 2 pesos o tantos dólares, pues esa intervención me está derivando en un beneficio en calidad de vida, en tiempo de vida con calidad, en supervivencia libre de progresión, supervivencia libre de eventos, supervivencia de siguiente intervención, cosas como esas que creo que van a tener un valor agregado a nivel país muy, muy significativo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en la actualidad. Creo que vamos a tener una muy buena perspectiva a mediano y a largo plazo. Y creo que el constructo en este momento es un constructo muy funcional y sólido que nos ha permitido aglomerar una gran cantidad de información en el mejor de los escenarios. Excelente, Andrés. Un poco en cuanto a la realidad actual, ¿no? De lo que es el acceso, vamos a decir, de los tratamientos oncológicos en Colombia. Cuéntanos un poco, ¿no? A la audiencia que nos están escuchando de toda Latinoamérica. Cuéntanos un poco cómo es el enfoque. Por ejemplo, el CETIC es un centro privado, pero creo que también atiende a la parte pública, ¿no? A la parte no Sí. privada. Entonces, cuéntanos un poco cómo es la realidad de Colombia en cuanto a alguna persona del pueblo, vamos a decir, que no tiene acceso a una seguridad privada. Obviamente, cada país en Latinoamérica es diferente, ¿no? Sé que Colombia es uno de los que tiene un sistema de sanidad bastante fuerte. Entonces, cuéntanos un poco cómo es el enfoque, cómo es de repente la trayectoria o el viaje que lleva un paciente oncológico sin seguro privado. A ver, en Colombia yo diría que tuvimos una gran estabilidad durante unos 25 o 30 años, esa gran estabilidad dependiente de un acceso y cobertura y una cobertura creciente al ámbito sanitario. Ese ámbito sanitario siempre fue híbrido, o sea, con un ámbito público y privado que tenían una interacción funcional alrededor de quién iba a ser el tercer pagador y quién iba a asumir los costos del sistema. Y donde tenemos dos grandes segmentos, uno que se llama contributivo y otro que se llama subsidiado. Contributivos son las personas que trabajan y tienen la capacidad de contribuir, y esa contribución está dividida entre el empleado y el empleador. Y subsidiado, aquellas personas que tienen pues un nivel de pobreza significativo y que reciben ayuda, digamos desde una perspectiva altruista de quienes trabajamos y adicionalmente una perspectiva también desde país. El sistema, para mi gusto, era un sistema muy funcional, que tenía una estructura sólida, madura, con un acceso especialmente al alto costo bastante representativo. O sea, en Colombia teníamos la posibilidad de utilizar muchos medicamentos que en otros sitios no, incluso muchas líneas de intervención, acceso, pues digamos, irrestricto en muchos de los puntos alrededor del mejor escenario para el manejo de las enfermedades de alto costo, incluyendo el cáncer. El problema viene, y era un problema que también se venía dando desde hace algún tiempo ya, en que lo que nosotros teníamos para cubrir el gasto asociado a todas las enfermedades en general, aquí se llama unidad de pago por capitación, esa unidad de pago por capitación es muy baja para lo que requiere el sistema en general. Entonces, ¿cuál es el problema? Pagamos poco, y el sistema pues tiene cada vez más requerimientos. Y ahí hay dos cosas que fueron claramente limitantes para nosotros. La primera, pues el envejecimiento poblacional que se ha ido dando de forma progresiva en el tiempo. Entonces la pirámide poblacional ya en Colombia no es una pirámide sin un cilindro, entonces cada vez nacen menos y se envejecen más. Y la otra cosa que para nosotros sin lugar a dudas fue un determinante crítico fue el COVID. Entonces la pandemia hizo que esa unidad de pago por capitación se quedara muy baja Mm, respecto de los requerimientos que teníamos por las exigencias especialmente del cuidado intensivo. Entonces, digamos que tuvimos un imbalance a partir del 2022, y ese imbalance pues, se hizo mucho más evidente en los últimos 2 años. Entonces, ¿cuál es el problema grande que tenemos ahora? Una transición gubernamental, y esa transición gubernamental desea que el sistema no tenga un formato híbrido entre lo público y lo privado, sino que desea que tenga un formato netamente público. Entonces, obviamente, cambiar una historia de construcción de 30 años, ujú. eh, de la construcción de ese sistema sanitario que ya era maduro híbrido, con todos los problemas que tenía, pero siendo funcional, pues en estos últimos 2 años obviamente ha tenido
digamos, un punto máximo de crisis empujado por una transición rápida a un sistema sanitario público que por ahora todavía no es funcional. ¿Cuánto va a tardar en madurar? No lo sabemos. Realmente para nosotros es una gran incógnita. Creo que tenemos mucha incertidumbre alrededor de cómo se va a mantener la estructura, sobre todo, y particularmente la red de atención y el aseguramiento, que es lo más importante. O sea, no es solamente decir el gobierno va a cubrirlo todo, sino cómo lo va a cubrir, cómo lo va a ejecutar y quién lo va a atender. Entonces, ahí tenemos un nuevo vacío y ese nuevo vacío creo que es el que está generando incertidumbre. Ahora, en este último año, pues claramente hemos visto repercusiones alrededor del acceso a los medicamentos de alto costo, la disponibilidad de los medicamentos de alto costo, la posibilidad de tener temporalidades que se mantengan dentro de los ideales, que digamos que antes de que se diera esta transición, la estábamos logrando, no con los mejores puntos, pero sí con puntos muy consistentes alrededor del mejor escenario para el país. Y pues obviamente con una distribución que sea lo suficientemente equitativa entre quienes contribuyen y no contribuyen, y adicionalmente con la ruralidad. En Colombia tenemos todavía un problema grande, y es que alrededor del 18 o 20% del país sigue siendo rural, netamente, y en la ruralidad el acceso a la salud es bastante más complejo y más precario. Entonces, claro, en las zonas alejadas del país, no en las grandes ciudades, sino en las zonas lejanas a esas grandes ciudades, pues todavía la atención sigue siendo muy pública en centros de salud manejados únicamente por las alcaldías o las gobernaciones, donde hay una enorme restricción monetaria y además una enorme restricción en disponibilidad al acceso a tecnología, medicamentos y adicionalmente a personal sanitario. Entonces, digamos que el país está fraccionado en tres grandes versiones, quienes contribuimos y tenemos mejor acceso al ámbito sanitario híbrido todavía en alguna proporción o en buena proporción, quienes no contribuyen y tienen mayores limitaciones de acceso, especialmente en el ámbito público, y quienes viven en la ruralidad, que realmente pues, Claro, es otro país completamente diferente, donde todavía hay mucha restricción y pues un índice de pobreza muy significativo y además de claro, eso una inequidad muy importante respecto de lo que ocurre con el acceso sanitario en las grandes ciudades. claro. Y en cuanto a las incidencias en oncología, ¿hay alguna que se sale de lo normal en comparación, no solamente con países en Latinoamérica, sino a nivel global? O sea, siempre sabemos que mama o cuello uterino en los países en vía de desarrollo o pulmón s- siempre están a la delantera, pero ¿hay algo particular en Colombia que, Sí, sí, sí? Colombia tiene algunas particularidades muy interesantes. Nosotros vemos alrededor de unos 118.000 casos nuevos por año. De esos 118.000 casos nuevos por año, la mortalidad es más o menos alrededor de 50.000, 54.000 casos nuevos, perdón, casos por año. Y la prevalencia, que es el número de casos que hay en el periodo vivos con enfermedad o vivos sin enfermedad en seguimiento, pues está más o menos alrededor de unos 350.000 personas. Mm. ¿Qué es importante, digamos, dentro de las características de la casuística a nivel local en Colombia? Para nosotros el cáncer de cervix ya no es la primera causa de cáncer en la población femenina, sino que es el cáncer de seno. O sea, esa transición ya se dio, ya cambió hasta lo que teníamos antes por cáncer de cervix. Y la casuística, digamos que también ha tenido modificaciones a lo largo del tiempo. Esas modificaciones han sido expensas especialmente en la población femenina, de la transición del cáncer de cervix al cáncer de seno, el cáncer de mama en primera instancia, en primera causa de enfermedad en la población femenina, y en la población masculina la transición al cáncer de próstata. El tumor con mayor letalidad en Colombia es el cáncer gástrico, que digamos que sigue una tendencia similar a lo que ocurre Sí, en otros países, particularmente de Asia, donde el cáncer gástrico pues tiene una preponderancia significativa, y en Colombia pues en este momento es la primera causa de muerte, seguido de cerca en buena proporción por cáncer de colon y adicionalmente por el cáncer de pulmón, que sin lugar a dudas es muy representativo y que ha ido haciendo transición progresiva respecto de otras patologías igual. fantástico. Eh, Pues eres también el director de educación, ¿no? En el Ujú. CETIC me imagino que tienen ya muchas iniciativas, ¿no? O sea, están enfocados también a tener varias simposios, congresos académicos. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a
la cantidad de repente de actividades académicas que se llevan a cabo en el país son suficientes, es suficiente para que todos los oncólogos o radiooncólogos o todos los médicos involucrados de alguna manera en la comunidad oncológica estén al tanto, estén al día, ¿no? Y háblanos un poco de cómo es el tema en cuanto a la acreditación o recertificación que se les exige a los médicos en Colombia. Ok, en Colombia, empecemos por el final, en Colombia la recertificación es voluntaria, no es obligatoria como en los Estados Unidos y no requerimos certificaciones específicas por especialidad, sino que únicamente es voluntaria, se hace cada periodo de tiempo y está asumida en el país en buena proporción por la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología. Ujú. Es una serie de puntajes, esos puntajes tienen que ver solamente pues, en grueso con la actividad académica y adicionalmente con la actividad asistencial y adicionalmente con procesos relacionados con la ganancia de esos puntajes que en Estados Unidos se conocen como CMEs. Ya. Aquí es algo parecido, pero digamos que está discriminado por cada una de las especialidades. En Colombia tenemos un problema muy grande y es el número de especialistas. Digamos que el acceso a las especialidades sigue siendo restringido todavía en buena proporción en el país. En Colombia, a diferencia de muchos de los países de la región y lo mismo de países de el primer mundo con ingresos altos e ingresos medios altos, en Colombia las especialidades no son gratuitas, hay que pagar por ellas y la gran mayoría de las especialidades están vinculadas con hospitales privados, no con hospitales públicos. Entonces ahí tenemos una limitación muy significativa porque pues, el acceso se da a través de universidades privadas con alto costo o con muy alto costo y hasta hace relativamente poco a los especialistas en entrenamiento, los residentes, no se les pagaba. Entonces, claro, tuvimos un vacío temporal muy significativo de muchas décadas donde acceder a las especialidades era muy difícil porque eran muy pocos cupos, muy costosos además, Ya. pocas universidades y además de ellos sin pago durante la especialidad. Entonces, llegar a ser especialista en Colombia fue un reto, digamos, temporal durante todo ese periodo de tiempo muy grande. Tenemos un déficit muy significativo de oncólogos, de especialistas en oncología y hematología. En el momento en el país somos más o menos alrededor de unos 300 entre oncólogos y hematólogos para una densidad poblacional de alrededor de 52 millones de personas y una casuística de 118.000 pacientes nuevos por año. Entonces, Ya. tenemos un déficit aproximado de alrededor de entre 300 y 450 oncólogos en este momento en el país, que es pues una casuística bastante grande. Para radioterapeutas, radiooncólogos es más o menos lo mismo, son alrededor de 90 al último número que yo tuve oportunidad de Mm, ver. Y pues obviamente también tenemos un déficit significativo a pesar de que las máquinas instaladas no están tan mal, pero el número de personas que hacen radiooncología claro. pues también está bastante restringido. Y ni hablar del ámbito quirúrgico especializado en oncología. Entonces, pues cirujanos de tórax, cirujanos gastrointestinales oncólogos, cirujanos de cabeza y cuello, cirujanos ginecólogos, oncólogos, o sea, hay números muy restringidos en todas las especialidades que normalmente conforman la atención multidisciplinaria en cáncer. Entonces, esa es una de las grandes limitaciones. Ahora, la pregunta de si la oferta alrededor de la educación médica continuada local o regional es óptima, mi perspectiva es que no, yo creo que hay mucho por hacer. Creo que nos hemos acostumbrado mucho a la visión internacional alrededor de los Ya. grandes congresos americanos y europeos, pero creo que hay que tratar de gestionar que esto tenga un ámbito regional. Creo que es muy importante, digamos, en nuestro caso, hacer que la regionalización de esos espacios de comunicación asociados a la educación médica continuada, ojalá se hagan en español y en portugués. Creo que todavía hay una enorme restricción de acceso al inglés como primera lengua de la ciencia en la región y pues la capacidad de captura de información de nuestros profesionales, pues por competencias máximas o mayores en inglés, pues todavía tiene restricciones. Entonces, yo creo que es muy importante que ojalá pudiéramos cultivar que hubiera academia y información académica continua alrededor del desarrollo, especialmente en idiomas como el español y el portugués. Creo que hay que facilitar los formatos híbridos,
Creo que hay que facilitar los formatos alternativos, entonces los Sí. podcasts, los webinars, a pesar de que la pandemia nos desgastó mucho en ello, creo que hay que cultivar que son cosas, y especialmente las asíncronas, que puedan ser perfectamente cultivables y que tengan un formato muy funcional en ese sentido. Esa sería mi perspectiva. Fantástico, sí, no, totalmente de acuerdo. Es verdad que la comunidad médica quedó un poco saturada con el tema virtual durante la pandemia, pero obviamente el alcance, y te lo digo yo con ciencia muy cierta, no tiene comparación con los eventos presenciales, ¿no? Y es muy interesante eso que dices, Andrés, sobre que todos las especializaciones, o sea, las universidades que ofrecen algún tipo de especialidad sean privadas, ¿no? Y que sean tan costosas y no sea algo que se instaure más en las universidades públicas. Creo que eso es un punto súper interesante y sí varía bastante en cada uno de los países de Latinoamérica. Bueno, para ir ya terminando un poco más en la parte personal, creo que esta es una pregunta que le estamos haciendo a cada uno de los oncólogos y radiooncólogos que estamos haciendo los podcasts. Si hay una persona que tú admiras a nivel profesional, puede estar viva o no, ¿quién es esa persona que te ha inspirado? Úpale. Yo tengo un mentor al que estimo profundamente y que adicionalmente fue un diferencial muy importante para mi carrera, tanto en el momento en que compartimos conjuntamente como incluso después de ello, y que ha sido una buena guía. Y pues le tengo una estima profunda por eso y adicionalmente un enorme agradecimiento alrededor de eso que logró conmigo hace muchos años. Y es Rafael Rosell. El doctor Rosell todavía está vivo, es una enorme autoridad en cáncer de pulmón en Europa, y a nivel global, sin lugar a dudas, fue un gran visionario y sigue todavía pues, al frente del cañón haciendo mucha investigación, en su momento vinculado con el Grupo Español de Cáncer de Pulmón y hoy en día pues con una visión un poco más global. Y pues en la región le tengo en un enorme respeto y además de ello un enorme agradecimiento también en lo que he podido aprender de muchas personas que en sus espacios han logrado eh, cosas que Mm, la gran mayoría de las personas no creyeron que se pudieran lograr. mm, Entonces, creo que en la región hay grandes visionarios e investigadores que han logrado romper un poco el molde y ayudar a que se gestione y se logre hacer ciencia y gestión de ciencia en cáncer en el mejor de los escenarios. Y pues tengo muchos nombres en la cabeza, podría mencionar algunos con los que he trabajado personalmente y a quienes estimo y respeto, insisto, Oscar Arrieta en México, Claudio Martín en Argentina, Luis Corrales en Costa Rica, mm, eh, Janine Chavarri en México, eh, a Carlos Barrios en Brasil, Vladimir Cordeiro de Lima en Brasil, Elano Freitas en Brasil, mm. William en Brasil. Bueno, hay mucha gente que ha hecho muchas cosas en diferentes escenarios. Yo contemplo más los que conozco más de cerca, que han hecho Claro, conmigo oncología torácica, pero pues hay muchos escenarios diferentes donde hay gente empezando a jalonear y jalonando con mucha fuerza para generar masa claro. crítica y que podamos cambiar el cociente de ciencia que tenemos en la actualidad en América Latina. Es una gran necesidad y además de ser una gran necesidad, creo que sin lugar a dudas es algo que tiene que modificarse. Si lo puedo decir a nivel de país, tengo una también enorme admiración y profunda admiración por personas que han intentado pues modificar esa historia natural del cáncer en Colombia. Se me vienen también algunos a la cabeza que creo que vale la pena mencionar, como Luis Eduardo Bravo, como Esther de Vries, como Sandra Aruachán, como Mauricio Lema, Mm, eh, como mm, que hayan trabajado en el mismo contexto conmigo, mm. Alejandro Ruiz Patiño. O sea, creo que hay mucha gente que está en este momento, Alba Lucía Cómbita, mucha gente que está tratando de empujar y de generar conocimiento para hacer que las cosas se transformen y que sin lugar a dudas tengamos un futuro en el corto y en el mediano plazo que sea mucho mejor para nosotros, no pensando en generar ciencia por generar ciencia, sino en cambiar la historia Claro. natural de la enfermedad en nuestro entorno particular, que creo que
tiene una cantidad de aristas y adicionalmente de modificaciones que son muy propias de la latinidad y que sin lugar a dudas tenemos que contemplar al momento de visionar cómo hacer, generar, crear y creer en nuestra ciencia. Fantástico. Excelente, doctor. ¿Cuál sería un mensaje final o un mensaje incluso a estudiantes de medicina que están ahora de repente terminando su carrera, buscando en qué especializarse? ¿Qué consejo les das sobre de repente inclinarse hacia oncología? ¿Y cuál es ese mensaje que te gustaría enviar? Súper. A ver, yo pensaría en el cáncer, sin lugar a dudas, es una de las enfermedades más representativas que tiene en la actualidad el planeta. El 60% de los casos de cáncer van a ser en los países con ingresos medios Mm, altos y medios bajos en los siguientes 20 años. mm, Am, Tenemos una oportunidad de aprender enorme y ya que el 56-60% de la investigación biomédica del planeta está concentrada en esta enfermedad, pues hay una versatilidad gigante desde las ciencias básicas hasta la clínica o simplemente la asistencia pura y dura para poder hacer cosas muy, muy significativas en cáncer. Es un ámbito de la ciencia médica bellísimo, con muchas exigencias humanas, con una enorme inversión temporal y con una gran cantidad de renuncias que traen pequeñas satisfacciones que se van sumando poco a poco en diferentes escenarios, desde lo clínico hasta lo que tiene que ver con ciencia y que te permiten construir una bonita carrera para ayudar a otros y para servir, que creo que es una de las grandes primarias que tenemos y de las grandes primas que tenemos en el ámbito clínico como médicos. Yo no podría, no hubiera podido escoger otra especialidad jamás, no podría visionar mi carrera en otro ámbito diferente al de la oncología. Eh, y pues nada, creo que es el momento en que quienes están en proceso de desarrollarse y quienes ya somos clínicos e investigadores en cáncer, creo que tenemos que trabajar todos en equipo. Creo que es una de las grandes visiones que le hace falta a la región y es ceder un poco esa envidia disfuncional que tenemos como latinos para poder abrir puertas y ventanas que nos permitan generar lazos y redes funcionales alrededor del crecer como comunidad en el ámbito clínico y en el ámbito científico. Creo que el networking efectivo es una de esas cosas que puede transformar la ciencia, no solamente en cáncer, sino en todos los ámbitos en la región. Y estoy absolutamente convencido de que estamos listos para ello. fantástico, claro que sí, Andrés, eres un ejemplo digno a seguir totalmente. Y bueno, un millón de gracias por tu tiempo el día de hoy. Esperamos que cualquier persona que quiera ponerse en contacto con el doctor Andrés puede dejar un comentario sobre el CETICO, sobre cualquiera de los temas que hemos tocado. Así que bueno, muchísimas gracias, Andrés. Que estés Muchas muy bien. gracias a ti, Samantha, por la invitación y gracias por el espacio para poder hablar un poco. Gracias, chao.